Bueno, un gusto verlos otra vez. Ya saben, el anuncio dominical de inicio, sus celulares, en modo avión, para que no nos interrumpan tanto. Pero bueno, vamos a dar gracias. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque permites que nos reunamos otra vez para estudiar tu palabra. Y te pedimos que este día nuestro entendimiento pues sea abierto para que tú prepares también nuestro corazón, para que aprendamos lo que tú quieras que apliquemos en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos acerques más a ti, que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe, que corrijas y transformes nuestro corazón y nuestra manera de actuar con nuestros semejantes. Te pedimos también el día de hoy que pues tú ayudes a Pablo, Señor, para que lo fortalezcas. También guías a los doctores, a su familia también, Señor, derrama la gracia necesaria. También, Señor, pues te agradecemos por todo lo que hemos visto en estos días, por la salud de Margarita, la hermana de Marisela. También te pedimos por Margarita, que no ha podido estar con nosotros. También por la sobrina de Marisela y su amiga, que es Citlali, que pues están en esos momentos pues lejos. Te pedimos también que tú puedas cubrir sus necesidades. Te pedimos también que pues tú cuides mucho a Carmina para que le des la salud. También te agradecemos por el milagro también de este corazón renovado de lucha y que está con nosotros, que pueda tener este testimonio fuerte con su familia. Y Señor, también te pedimos que pues tú a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en esta iglesia, pues que enfrentan estos problemas físicos, familiares, emocionales, hasta económicos, Señor, pues tú los sostengas con tu mano poderosa. Recuérdales y recuérdanos que ninguna prueba que tengamos es en vano cuando estamos en tus manos y que pues tú sigues obrando en nosotros. Te pedimos también, Señor, que esos estudios no solamente se queden aquí, sino lleguen a más personas, también cuando lo escuchen, cuando lo encuentren. Y que, Señor, pues que el perdido encuentre tu salvación, que el creyente sea fortalecido y que en todo tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Estábamos viendo algo hace unas semanas acerca de Samuel, y quiero que me acompañe nuevamente a 1 de Samuel, el capítulo 16, y comenzar con el versículo 7. Y esta semana, mientras escribía y preparaba este mensaje, leía esta revista de Charles Spurgeon, en donde él la hizo para tener una voz y que se quedara justamente escrito todos los sermones que decía, ¿no? Y a él lo llamaban el príncipe de los predicadores. Y justamente leyendo una de sus frases, pues tocaba mi corazón y se los quiero compartir. Él decía: así como el mayor calor se encuentra más cerca del sol, la mayor felicidad se encuentra más cerca de Cristo. Él lo escribió en esa revista que le llamaba La espada y la paleta. Y entonces pues yo lo leí y dije, bueno, pues qué paleta, ¿no? O sea, no sabía qué palabra era, pues ya uno lo empieza a buscar. Y era esta cuchara, ¿no? de construcción, esta cuchara para las paredes, para todo esto, ¿no? Y empezando a leer y demás, pues él explica que es la historia en donde la toma en el libro de Nehemías. Si recuerdan, en Nehemías el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros destruidos de Jerusalén, mientras sus enemigos intentaban atacarlos. Entonces, para lograr reconstruir estos muros,
pues solamente los trabajadores por un lado sostenían esta cuchara para reconstruir, y por el otro lado tenían la otra herramienta que era pues una espada. Y dice Nehemías 4:17, los que edifican en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, ¿no? Entonces Spurgeon explica que todo cristiano, todo creyente, todo discípulo de Cristo tiene un doble trabajo, y es que es, la primera es la paleta, ¿no? Para construir, que es justamente para nosotros es edificar. Y no solamente es eso, sino también para animar a nuestros hermanos creyentes a hacer estas obras. Unos las llamarían de caridad, pero es dar el corazón en muchas cosas, dar tu tiempo, dar una palabra de aliento. Y sobre todo es para que la iglesia crezca sana, crezca fuerte, que seamos eso, ¿no? Estemos unidos. Y la otra, la espada. La espada es este trabajo de defender, de luchar con este valor que Dios nos da contra estos errores espirituales que cometemos, y sobre todo las falsas doctrinas que muchas veces intentan dañar a las personas que conocemos, a nuestros seres queridos, y pues hay que pelear contra eso. En las propias palabras de Spurgeon, él resume la idea como: manejaremos la paleta con una mano incansable para la edificación de los muros en ruinas de Jerusalén. Y por el otro lado decía: y empuñaremos la espada con vigor y valor contra los enemigos de la verdad, ¿no? Entonces, si eres un creyente, una persona que cree en Dios, o es más, si eres un discípulo de Cristo, pues tú sabes que esto es verdad, ¿no? Tenemos que tener doble trabajo, ¿no? Y no sé si se han puesto a pensar, sobre todo cada semana que vemos estas pruebas de cada uno de nuestros hermanos, de nosotros mismos, en los momentos más felices de su vida, de nuestra vida, de su propia vida, que muchas veces no son aquellos en donde uno tiene este dinero extra o tiene una comodidad en la que mucho tiempo uno estuvo buscando, y llega tal vez un momento en el que tal vez no tengas problemas, sino creo yo que los momentos más felices de forma espiritual son esos en donde uno sabe que Dios, que Jesús lo mantuvo pues cuidado y protegido en estas circunstancias que no sean perfectas, porque nunca lo son, sino hay plenitud en el corazón, donde hay paz, donde hay gozo, y donde, como hoy estábamos cantando estos primeros himnos, ¿no? Donde una canción brota desde lo profundo de nuestro corazón. Decía Miguel, pues no soy director, ¿no? Nadie lo es, pero cuando uno canta, pues obviamente es esta parte de la intención del corazón, lo que cantas de verdad, ¿no? Por este amor a Cristo, ¿no? Por eso mi oración normalmente es un poquito larga al principio, cuando inicio en lugar de Alex, porque quiero que aprendamos a que Dios quiere que nos acerquemos a Él, no solamente para entender más intelectualmente y saber qué significa esto, qué significa aquello, sí sirven, pero más que nada es una comunión con nosotros y Dios. Por eso venimos aquí, no solamente para aprender la parte etimológica de tal palabra, ¿no? Sino en realidad estar juntos y honrar a Dios, ¿no? Y aprender de esto, porque creo que allí es donde se encuentra realmente el gozo. Ahora bien, mientras estudiaba este capítulo 16 de Primera de Samuel, yo pensé que hubiéramos terminado el pasaje desde la semana antepasada, pero bueno, ustedes han visto que el texto se profundiza más y más, y comprendí que sería injusto todavía apresurarlo, porque yo veo mucha riqueza en esto, ¿no? Y recorrerlas así como muy rápido, pues igual me quita pues tiempo para decirles lo que yo he visto. Y bueno, nunca vamos a poder ver un solo versículo de la Biblia y ya entenderlo, ¿no? Siempre vas y encuentras más cosas, te enseña más cosas. Y bueno,
En resumen, pues esta coronación de David que se ha tardado, bueno, vamos a tener todavía un par de estudios más al respecto, pero quiero que alguien me ayude a leer 1 Samuel 16, del 7 al 11. Quien lo encuentre primero y quiera leer, claro. A ver, Martita. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a este. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿cómo estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún de menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí nos encontramos esta parte que les he ido explicando, ¿no? Este momento decisivo en la historia de Israel, donde Samuel había recibido esta instrucción por parte de Dios. Uno de los hijos de Isaí iba a ser el próximo rey, el segundo rey de Israel, básicamente. Saúl había sido rechazado, ya lo sabemos, y ahora Dios está preparando a aquel que va a ocupar su lugar, ¿no? Samuel llega, se encuentra en Belén y se rodea por Isaí y sus hijos. Y vimos que apenas llega Samuel con ellos y comete lo que veíamos la vez pasada, el mismo error de años atrás, cuando él había visto a Saúl, ¿no? Como rey. Él ve a Eliab, el hijo mayor, queda impresionado por esta apariencia, su porte, presencia, estatura, demás aspecto exterior, ¿no? En otras palabras, Samuel evalúa todo por el físico, ¿no? Por este criterio humano. Y lo que habíamos visto era que incluso los profetas de Dios, las personas que siguen a Cristo de esta manera, pues también se equivocan, ¿no? Y nos equivocamos todos, eso lo sabemos, ¿no? Y venía con esto la pregunta de Denny, de Betty, acerca de justamente el gobierno y qué estaba haciendo. Pues era un gobierno malo por una persona que había dejado de seguir a Cristo, y decíamos, bueno, Saúl fue un error, pues es decir, Dios se equivocó, y veíamos que no, que en realidad no fue que Dios se haya equivocado, sino Saúl fue una lección que le quería dar Dios a Israel, ¿no? Dios permitió que Israel tuviera este rey porque quería mostrarle al hombre que no era por la apariencia, no era por el carisma, no era la capacidad humana que podían sustituir lo que Dios puede hacer. Y entonces después Saúl pues obviamente es desechado, y vamos a ver aquí que David va a ser coronado, y vamos a ver que después de todos los reyes de Israel, después de todos los reyes y gobernantes incluso de la tierra, Dios nos va a mostrar que el rey que necesitamos realmente era Jesucristo. Y Dios es paciente con sus siervos, y por eso inmediatamente cuando ve a este hijo de Isaí, al más grande, pues Dios lo corrige en ese instante a Samuel. Y dice 1 Samuel 16, 7, y leyéndolo nuevamente dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios le está enseñando en ese momento que el cielo y la tierra pues en realidad no evalúan a las personas como nosotros lo hacemos, ¿no? Dios no evalúa así a las personas. Nosotros vemos lo que está delante de los ojos, y Dios pues evalúa el corazón. Si recordamos, Samuel había declarado en 1 Samuel 13:14: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y ahora estamos a punto de descubrir ese hombre. Ese hombre es el hijo menor de Isaí, David. Pero ahorita estamos viendo que no estaba ahí. ¿En dónde estaba este hombre conforme al corazón de Dios? Si es que su mismo padre terrenal no lo había presentado al profeta, ¿no? Entonces, hay muchas personas que utilizan, digamos, esta expresión de distintas maneras, esta de Jehová se había buscado un corazón conforme a su corazón. Algunos piensan que significa tener
esos sentimientos profundos hacia Dios, ¿no? Y que dicen, no, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero ve su vida y es otra cosa, ¿no? Otros creen que significa ser esta parte emocional en la adoración y levantan las manos y gritan y se tiran y de verdad dices, no, o sea, sí siente a Dios con cada canción, ¿no? Y tampoco es eso. Y otros creen que significa simplemente creer en Dios. Dios existe, sí creo, tengo una idea de que Dios existe. Hablábamos con una persona la semana pasada, una persona, la verdad, que le teníamos estima, mi mamá y yo, y nos decía, no, pues ya saben, yo creo en el Dios de un filósofo ahí. No vale la pena ni siquiera decirlo, pero lo que nos daba tristeza era que él estaba muy, muy enojado con sus seres queridos, con su familia, ¿no? Y nos daba tristeza porque habíamos orado por él y veíamos que no habíamos con nuestra oración tocado su corazón. Eso veíamos nosotros por fuera. Pero al final yo le decía, pues mira, lo bueno es que pues él es sincero, ¿no? Le dices a Dios que no quieres nada de él. Es mejor ser así, al contrario, al que está cantando y decir, Dios, yo te siento aquí en mi vida, y canta fuerte, y las manos levantadas, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, dice mentiras, pero por el lado humano lo ven diferente, lo ven bien, ¿no? Entonces, la Biblia nos deja una frase abierta a la interpretación, ¿no? Más bien no lo deja a la interpretación. El Espíritu Santo mismo nos da esta explicación en Hechos 13:22, y se los voy a leer. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, esa es la definición. ¿Cuál es la persona que tiene este corazón de Dios? El que haga lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y no únicamente quiere que haga solo una parte de las leyes de Dios o que las cumpla, sino que haga todo. No las cosas que a esa persona le agrade, ¿no? No es de que, híjole, a mí me gusta ir los domingos porque veo a todos y los saludo a todos, ¿no? Y nada más esta parte es la que cumplo, ¿no? No es la parte cómoda, sino es cumplir todo. Y esta persona que tiene que descubrir cómo agradar a Dios, tiene que ordenar toda su existencia a favor de la ley de Dios, ¿no? Que todo su trabajo gire alrededor de Él, que su tiempo, que su familia, que todo gire a esta pregunta, ¿no? Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Y Dios lo encuentra en el corazón de David. Y ustedes van a ver que David no es un hombre perfecto, no es un hombre sin pecado, pero es un hombre comprometido a agradar a Dios. Y creo que eso es lo importante el día de hoy, que nosotros podamos confrontarnos de lo que queremos y decirle a Dios qué es lo que tú quieres de mí, ¿no? La verdadera vida espiritual, pues, no consiste simplemente, ustedes lo saben, en asistir a la iglesia o conocer más la doctrina de Dios o tener esas experiencias emocionales cuando uno canta el himno, ¿no? Sino es decirle a Dios, Señor, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Y eso implica muchas cosas. Implica que tu familia, tengas enfrentamientos con ella, dejes muchas cosas que incluso te puedan gustar, ¿no? Y digas, no, es un sacrificio para Dios. No es un sacrificio para Dios. Es algo que se tiene que hacer porque Dios te quiere limpiar de muchas cosas, ¿no? Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y muchas veces nos detenemos en la primera parte, ¿no? En la de, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Pero olvidamos la promesa que sigue, ¿no? Y Jesús dice que es aquel que vive para obedecerle que experimentará esta manifestación especial de Dios en su presencia, ¿no? Y no significa que Dios ame menos a otros creyentes, sino que la salvación sigue siendo por gracia. Dios encuentra estos corazones en aquellos que le buscan sinceramente. Y Cristo promete revelarse de una manera especial en ellos. Y hay una recompensa en esto, ¿no? Para Dios, el corazón de David no implicaba ser famoso, porque en un principio pues, casi me decían no tenían que decir nada, ¿no? No era ni siquiera el reconocimiento, ¿no? Samuel lo tenía que hacer ahí enfrente de sus
sus hermanos, de su padre, nada más porque casi él había invitado a todos a este sacrificio, pero el único que no estaba era David, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiere hacer es darle un privilegio a David, pero no es frente a su pueblo, no es todavía público, ¿no? Y para esto quiero decirles un poquito acerca de esta parte de David, donde si observamos con detenimiento descubrimos que Dios lleva mucho tiempo ya planeando este momento. Porque David no aparece de repente en la historia como lo vimos, ¿no? Desde el capítulo anterior, de ya te desecharon, Saúl, viene otro que tiene el corazón de Dios. No, esto ya venía planeado mucho tiempo atrás. Dice un profeta, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y algo que le estaba diciendo acerca de la parte etimológica y de dónde vienen las palabras, bueno, pues aquí se las voy a decir, en donde cuando uno ve lo que significa Belén, ve que significa casa de pan, ¿no? Y Efrata está relacionada con la parte de fertilidad, de abundancia, de fruto. Y casi podemos decir, ok, entonces Belén es casa de pan, Efrata es como fruto, como fértil. Entonces, ¿qué significa Belén de Efrata? Bueno, casa del pan en tierra fértil, ¿no? Y creo que es importante saber esto porque de aquí salieron dos reyes. David, el rey conforme al corazón de Dios, y siglos después, pues viene, adivina quién, pues sí, Jesucristo, ¿no? Que es el verdadero rey, el verdadero pan de vida. No solamente es la casa de pan, es el pan de vida que Dios nos está dando, ¿no? Y lo más sorprendente no es el lugar, no es Belén, ¿no? Sino es la familia que Dios escogió para esto. Si los hombres, cuando construyen la genealogía del rey de Israel, conforme a los líderes espirituales, tal vez hubieran escogido una línea impecable para llegar a Jesucristo, ¿no? Una línea sin errores, sin personas que fueran cuestionables. Sin embargo, Dios hizo exactamente lo contrario. Y en la línea de David vamos a ver que hay varios nombres que nos resuenan por lo que hicieron, ¿no? Uno de ellos, obviamente, si más o menos comenzamos, es la parte de Rahab, que es prácticamente su abuela, ¿no? Bueno, su abuela, tatarabuela. Y es esta mujer cananea de Jericó, que humanamente hablando, pues no era nadie. Y no la habían considerado candidata para ser pues familiar, ¿no? de un rey. Y en primera porque ni siquiera formaba parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, ella escuchó este mensaje de Dios en su vida. Y dice Josué en el 2:11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab era una prostituta y los hombres veían una prostituta en Rahab. Pero Dios no veía a esta mujer como una prostituta. Veía a una mujer que estaba creyendo en Él. Conforme avanzamos en esta línea genealógica, vemos a otra de las abuelas, ¿no? Y encontramos a Ruth. Ruth, pues era moabita, no era israelita, ¿no? Entonces, provenía de un pueblo que históricamente tenía muchos conflictos con Israel, ¿no? Y ahorita vemos que todavía tiene más Israel, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de decidir entre que Ruth regresara a Moab o seguir al Señor, ella declara y dice en Ruth 1:16, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no? Los israelitas hubieran visto, leyendo así la genealogía, dirían, no, pues obviamente Ruth es una extranjera, pero ella vio en Dios pues su salvación y tuvo un corazón rendido ante Dios, ¿no? Y si ves esta genealogía, pues llegamos a David. Y tú ves en David que es el hijo menor de Isaí, y no era el primero que presenta, ¿no?
ni siquiera lo presenta, sino que él era un pastor de ovejas. Y era un muchacho olvidado ahí, que ni siquiera había sido invitado por su propio padre al sacrificio que iba a hacer Samuel, el profeta de Dios. Pero Dios está viendo algo completamente distinto a lo que ve el padre de David, ¿no? Él veía un corazón que buscaba agradar a Dios. Por eso en esta parte no es solamente la historia de David, es la culminación de una verdad que Dios venía enseñando con esta genealogía, ¿no? Los hombres, digamos, los fariseos, cuando Jesús los enfrentaba, si los fariseos hubieran visto toda la historia así como le estaba construyendo Dios, los hombres habrían descartado a Rahab por su pasado. Los hombres habrían descartado también a Ruth por su origen, siendo una extranjera. Los hombres habrían descartado a David también por su posición. Todo el mundo lo olvidaba. Pero Dios miró algo mucho más profundo. Dios vio la obediencia dentro de estas vidas, que para el hombre hubieran sido insignificantes. Dios vio el corazón donde el hombre solamente veía las apariencias físicas. Y aquí me surgió esta pregunta importante, ¿no? Si Dios no mira la apariencia, ¿por qué la ley de Cristo, por qué la Torá exigía que los sacrificios fueran sin defecto y sin mancha? Si tú ves la genealogía del rey de Israel, que viene con estos peros, ¿no? El pero de, no, pues, Rahab prostituta, no, pues Ruth era moabita, era extranjera. Yo veo muchas manchas, podría decir, ¿no? Porque Levítico 22:21 dice, será perfecto para ser aceptado, no habrá en él defecto. Entonces, para mí en un principio decía, bueno, parece una contradicción, ¿no? ¿De dónde puede venir el rey de Israel? Pues de una línea genealógica perfecta, no tendría que tener ni un pero, y no, al contrario, ¿no? Porque el cordero no representa al pecador. Este cordero perfecto no es el que lo lleva, ¿no? El pecador es el que lleva al cordero, y el cordero sí tiene que ser perfecto. ¿Y por qué? Porque este cordero que iba a morir por los pecados es el sustituto que nosotros tenemos que ser. Porque recuerden, la paga del pecado es muerte. Si Dios nos pidiera pagar cada uno de lo malo que hemos hecho, pues la verdad no nos alcanza. Entonces, el sacrificio tiene que ser perfecto. Este corderito tiene que ser perfecto. Entonces, Dios nos está enseñando desde el principio que la salvación no vendría por medio de hombres perfectos, porque vemos pues, solamente a Rahab, vemos a Ruth, vemos al mismo David, ninguno de ellos es perfecto. Iba a ser por un sustituto perfecto. Entonces, todos ellos tenían manchas, todos necesitaban gracia, la gracia de Dios, todos ellos necesitaban perdón. Ninguno de ellos podía ser pues, este cordero. Pero Dios hace algo maravilloso. Toma estas personas imperfectas para formar la línea mesiánica. Pero cuando finalmente llega el Mesías, Él es perfecto, completamente perfecto. Él es el que no pecó, ¿no? Dice Juan 1:21, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo nació en Belén. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Jesucristo viene de esta línea de David. Jesucristo descendió de esta genealogía compuesta por pecadores que alcanzaron la gracia, pero Él mismo fue el único que no tuvo pecado. David, lo vamos a ver, fue un rey imperfecto. Jesús, al contrario, si ves el espejo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, David es imperfecto, Jesucristo es perfecto, ¿no? David fue pastor, ¿no? Jesús, ¿quién es? El buen pastor. David necesita perdón. Jesús nunca pecó. David fue ungido con aceite y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Vean la concordancia, ¿no? David tiene un corazón para Dios, pero Jesús es el Hijo perfecto de Dios. Entonces cuando llegamos aquí a 1 Samuel 16:7 y escuchamos que Jehová mira el corazón, quiero que entendamos algo que es muy bello. Dios llama, Dios usa, Dios transforma a personas imperfectas, pero cuando se trata de la salvación, Dios no acepta algo imperfecto. Nosotros somos como Rahab, nosotros somos como Ruth, nosotros somos como David, porque necesitamos gracia. Cristo es el Cordero sin mancha, y allí se unen la historia de David y la historia del Evangelio para mí, ¿no? Los hombres miran las apariencias, Dios mira el corazón.
Y el mismo Dios que vio el corazón de David, proveyó también el Cordero perfecto, que podía quitar para siempre el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de que Dios mira el corazón, no estamos hablando de esta manifestación física de Cristo como la tuvieron sus discípulos, ¿no? Que igual fueron al aposento alto y lo vieron, y vieron esta manifestación espiritual en una revelación, ¿no? Sino que Jesús está diciendo que aquellos que aman sus mandamientos y viven para obedecerlos van a recibir una gran compensación, ¿no? Que es mayor a la persona de cada uno de nosotros, ¿no? Es un regalo, es la gloria de Dios, es la santidad de Dios, es la hermosura y la majestad de Cristo en su gloria, ¿no? Y Él promete abrir estos ojos que están llenos de pecado por los ojos de Dios, para conocerlo más profundamente. Y creo que eso es lo que les he tratado de decir, que justamente estamos aquí por esa comunión con Cristo, y que lo experimentemos individualmente, cada uno en su aposento, orando a Dios, tratando de conocerlo, poco a poco, pero tal vez no como lo ve el hombre, sino de forma personal, individual, que Dios te vaya mostrando las cosas, que justamente en la necesidad tú vayas viendo cómo Dios te hace feliz porque tienes a alguien al lado que va a curarte, que va a fortalecerte, ¿no? Algo que a mí me impresiona también es que David digamos, como la traducción como tal, o la interpretación es que era amado, ¿no? Y justamente cuando dicen a alguien que tenía el corazón de Dios, es alguien amado por Dios, ¿no? Y no era solamente a él porque era el favorito, no, está amando a las personas que en realidad quieren conocer a Dios. Dios va a amar a ellos que lo quieren también amar a Él. Y podemos ver que del mismo David hace la voluntad de Dios pese a todos los errores que humanamente podemos tener, ¿no? Ahora, ¿qué significa conocer más profundamente a Cristo? Que Él se vuelva cada vez más real en nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cómo le decían por primera vez a los discípulos de Jesús en la antigüedad? Y siempre lo decimos, ¿no? O sea, les dijeron por primera vez cristianos, ¿no? ¿Y qué significa ser cristianos? Pues Cristos chiquitos, ¿no? ¿Por qué Cristos chiquitos? Porque pues son los que se comportaban como Él, ¿no? Cuando Pedro veía que pues ya se había llevado a Jesús a enjuiciar, pues todo el mundo le decía, hablas igualito a Él, hablas igualito a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante. A pesar de los errores que tenía Pedro, pues él tenía esta formación cristiana y hablaba como Él, actuaba como Él. Y digo, en el momento del pecado, pues Dios tenía que volver a limpiarlo y se enfrentó a Él. Pero creo que los momentos más felices de Pedro no fueron cuando él tenía así como que todo el pan, ¿no? Y no había problemas, sino al contrario, cuando tuvo más problemas. Porque él se vio en un momento en el que, cuando vio que había desertado al de conocer a Cristo, y le preguntan, y el mismo Jesús le pregunta, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y se lo dice 3 veces, él se siente así, con el corazón compungido, así, ¿no? Contrito y humillado, dice la Biblia, ¿no? Pues obviamente que alguien te busque porque te ama, pese a todo lo que tú haces, pese a todo lo malo que nosotros hacemos, pese a nuestros errores, que vaya y te busque, creo que es de verdad lo más importante, porque sabes que alguien te ama, ¿no? Hoy que es día que celebramos el Día del Padre, ¿no? Vemos que nuestro Padre más perfecto no nos va a abandonar. Te lo digo, ¿por qué? Porque el mío me abandonó. Y hoy en día, pues puedo agradecerle a mi mamá, oye, gracias por ser mi mamá y mi papá. Tuvo que tener estos dobles trabajos, ¿no? Y cuando llega Cristo y veo que en realidad no nos va a abandonar, ni a ella ni a mí, pues que puedo hacer más que agradecer. Y eso es lo que les quiero dejar, que justamente en los momentos de angustia, que piensen que eso es lo más perfecto, porque Dios está ahí.
si crees en Cristo, si sigues a Cristo, esos momentos en donde te saque y sepas que Dios te ama, es porque vas a entender que no estás solo, que Dios nos ama pese a nuestras vidas imperfectas. Bueno, gracias. Gracias. Bien, pues vamos a continuar con espiral ascendente y descendente. Estamos en la parte de la unidad del Espíritu en la Iglesia y vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13 el primer pasaje para empezar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si nosotros vemos en este pasaje, la unidad de la fe es algo fundamental en la Iglesia y se refiere al cuerpo de verdades reveladas que constituye la enseñanza cristiana, obviamente en la sana doctrina y en el contenido completo del Evangelio. Por ejemplo, un famoso predicador que todos conocen, Paul Washer, él dentro de sus pláticas dice que le da mayor importancia a los 4 evangelios que a otra cosa, porque esa es la vida de Jesús. Y de hecho, cuando él preparó su examen y todo, fue basado en los evangelios. Y los evangelios, pues es la vida de Jesús. Ya las cartas apostólicas, vemos que hablan de la inspiración del Espíritu, de las cosas que vivieron los apóstoles en el inicio de la vida cristiana en el libro de Hechos. Y todo esto, en el libro de Hechos, por ejemplo, pues hubo muchos problemas respecto de judíos que se habían convertido, pero que querían seguir viviendo conforme a los rudimentos de la ley, y los gentiles que no entendían muchas de estas cosas. Y para poder llegar a una armonía se tuvieron que explicar varios aspectos de la doctrina, pero una de las cosas más importantes es que cuando Dios le dictó a Moisés la ley, le dijo: copia el modelo, hablando del tabernáculo, del que viste en el cielo. Entonces, el verdadero tabernáculo está en los cielos, que es donde Jesús entró. Entonces, cuando viene el nuevo pacto y viene Jesús, todas las cosas son ya diferentes. Por ejemplo, los judíos tenían que presentar sacrificios constantemente por su pecado, sacrificios de paz, o en la Pascua una vez al año, donde el sumo sacerdote no podía entrar si primero no sacrificaba por él para purificarse a sí mismo y luego por todo el pueblo, pero eran repetitivos, porque eran un tipo de Cristo. Cuando viene el sacrificio perfecto, que es Cristo, entonces ya no se necesitó nada de eso, por eso no estamos sacrificando ovejas, etc. Y cuando se escribió el libro de Hebreos, obviamente se escribió antes del año 70, cuando Tito destruye Jerusalén, el hijo de Vespasiano, el gobernador romano, y ya desde entonces Israel no tiene sacrificios. Yo decía a un judío: ¿por qué tienen 2000 años sin sacrificios? O sea, que Dios no les está hablando de que Cristo hizo el sacrificio perfecto. Por eso es tan importante el conocimiento del Hijo de Dios. Y no se refiere al conocimiento de la salvación, sino a un conocimiento profundo de Cristo. Por ejemplo, y por eso hice la referencia a la postura de Paul Washer, de Pablo Washer. ¿Por qué? Porque si no conoces más profundamente a Cristo, tú no puedes en un sentido discernir muchas cosas. El conocimiento profundo se da a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y sobre todo de la obediencia a sus mandatos. Por ejemplo, Filipenses 3 del 8 al 10 dice de la siguiente manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces,
Todos pensamos que nuestro criterio es bueno, prevalece, que es el mejor muchas veces, de acuerdo al grado de orgullo que tú tengas. Pero Pablo aquí refiere algo muy importante. Todo eso yo lo tengo por basura, porque nada puede igualar la mente de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando en una iglesia, una vez una persona me decía, oye, vamos a hacer una reunión, pero quiero que en esa reunión que cada quien diga su criterio de lo que se lee. Y ese era el error más grande. Yo le dije, no es así. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer para discernir correctamente las cosas de Dios es que tú tengas la mente de Cristo. Eso pasa cuando uno se arrepiente y cree. Dios le da, dentro de todo un cambio espiritual que se llama regeneración, le da la mente de Cristo. Y cuando tú empiezas a ver la mente de Cristo, entonces te das cuenta que todo lo que tú eres de nada te sirve. Si el valor de una persona o lo que él piensa sirviera de algo para la salvación, nunca hubiera sido necesario que viniera un Salvador. La gente, a través de las experiencias de la vida, se iría perfeccionando y acabaría siendo perfecto. Entonces sería inmortal. Recuerden que cuando Dios le dictó los 10 mandamientos a Moisés, le dijo, el que los cumpla vivirá por ellos y no morirá. Y nosotros vemos que todos morimos porque todos pecamos. Por tanto, el tener en nuestra mente, o sea, tener esa idea de que por nosotros mismos podemos comprender todas las cosas, no es así. Por eso primero tenemos que rendirnos ante Dios, y eso es lo que significa el arrepentimiento. Decir, Señor, todo lo que yo he hecho, lo que he pensado, solo ha destruido o complicado mi vida. Ahora voy a ti para que tú la reconstruyas y me hagas una nueva criatura. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ahí está. Pablo se preocupaba mucho, Pablo se preocupaba mucho por el crecimiento espiritual de las personas, y las cartas apostólicas fueron resultado de los problemas que él vio, que para ahora en estos últimos tiempos doctrinalmente a nosotros nos ayudan para poder saber cómo manejar y entender los problemas que tiene la iglesia, ya que el punto que estamos viendo es la unidad del espíritu, y una iglesia verdadera tiene que tener ese factor en común, unidad espiritual, lo cual no puede ser si no tenemos la mente de Cristo y vivimos conforme a los principios de Dios. Esto nos va a llevar a la plenitud de Cristo, que es el primer pasaje que leímos. O sea, Dios quiere que cada creyente manifieste cualidades de su Hijo, quien es Él mismo la medida de su madurez y perfección espiritual. O sea, hay un dicho muy mundano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? Mientras más tiempo pases con Jesús y lo obedezcas, más vas a ser como Él. Mientras menos tiempo hagas o interpongas tus propias ideas dentro de lo que tú estás viendo en la palabra o aprendiendo cada día, va a ser muy difícil que tú puedas comprender. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Entonces este pasaje nos da un principio, que es un principio transformador: ver la gloria del Señor. Hay tres ejemplos y uno culminante, que es el cuarto, que aquí nos ayudan a comprender esto. Empezamos por Moisés. Cuando Moisés, Dios se revela en el monte Moriah, el monte, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Sinaí. Los judíos o los israelitas no soportan oír la voz de Dios y sentían que morían, porque Dios es un ser santo. Entonces le dicen a Moisés, oye, que Dios te diga a ti y refiérenoslo y nosotros lo obedeceremos. Pero la verdad es que no había en ellos una transformación interna.
Pero Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó al estar Moisés en la presencia de Dios? Que su vida fue transformada. El celo por su casa creció. Por eso cuando él baja y ve que Aarón había permitido una falsa adoración, hacen los 2 becerros de oro, se indigna tanto que rompe la piedra donde había Dios escrito los 10 mandamientos. Pero el celo por Dios se dio por la presencia de Dios, por ver la gloria de Dios. Vemos más adelante otro ejemplo importante en Elías. Elías, pues sabemos que Acab, por la influencia de Jezabel, empezó a infundir falsos dioses, falsas doctrinas como la de Baal, la de Acera, y ella se encargó a destruir muchos de los profetas, según ella todos, los profetas de Dios, y puso sus propios profetas y todo. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, eran 850. Y después de que Dios ora, que Elías ora 40 días y 40 noches, después de que Elías ora y deja de llover 3 años y medio, y luego Dios le dice, preséntate acá, y va, y el sacrificio que Dios responde es el de Elías, y el de los 200 profetas que estaban ahí invocando a Baal no responde, pues es precisamente donde él degüella o mata a todos estos profetas. Pero Jezabel le manda a decir, así me hagan entonces, si aún me hallan, si no, hoy tu vida estará como la de ellos, o sea, te voy a matar. Y sale huyendo Elías, y llega a un árbol, a una encina, y ahí cansado pues, se duerme, le da el ángel una comida, se vuelve a dormir, y esa comida lo fortalece para caminar 40 días y 40 noches. ¿Pero a dónde llegó él? A la presencia de Dios. Recuerden que él llega a un lugar, a un monte, donde primero viene un terremoto, un fuego, y luego un silbido apacible, y es precisamente cuando Dios pasa, él se cubre y Dios pasa. Entonces Elías también vio la gloria de Dios, y eso transformó su vida, tanto que Elías no vio muerta. Todos saben que más adelante un carro desciende de los cielos y lo lleva directo al cielo, pero eso produjo un celo. Elías pensaba que él era el único, pero la divina respuesta le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y bueno, ver la gloria de Dios transformó su vida. Luego tenemos un tercer ejemplo en Isaías, capítulo 6, cuando Dios se le revela, 6:5. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en tierra de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ver la gloria de Dios, en el caso de Isaías, transformó su vida. Nosotros sabemos que Isaías fue uno de los más grandes profetas. Isaías 53, la revelación de Jesucristo, ¿no? Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Luego empieza a narrar su crucifixión, desechado él, varón de dolores, y como que escondimos de él, nuestro rostro fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí vemos nosotros cómo este libro de Isaías, que además es profético y tiene muchos pasajes importantes, el hecho de estar en la presencia de Dios transformó su vida. Entonces, el último ejemplo, que yo creo que es uno culminante, es cuando la muerte de Lázaro, que Jesús le dice a Marta, yo voy a resucitar a tu hijo, ¿no? Sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero. Más adelante le dice Jesús en Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Entonces aquí nosotros vemos 4 ejemplos muy importantes de cómo buscar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todo nuestro ser nos va a llevar a ver su gloria
obviamente a través de la palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pero eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Muchos de nosotros no hemos llegado a un punto tal, porque somos superficiales en nuestra manera de vivir, porque tomamos a Dios como una religión, tengo que cumplir y ya. Pero en realidad Dios es más que eso, es un Dios vivo. Por eso, en esta parte que les comenté hace un momento, ¿no? O sea, el conocimiento profundo de Jesús es lo importante y es lo que transforma nuestras vidas. Por eso Santiago decía que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque el doble ánimo un día dice sí amo a Dios y aparentemente lo buscas, pero luego la vida misma te lleva con los problemas y las situaciones a enfrentar a otras cosas y te desanimas y estás como en un sube y baja. Ese es el doble ánimo, que no estás concretando nada en tu vida por la inconstancia. Y una de las cosas para poder conocer al Dios vivo en forma profunda Él es lo más importante, es el creador del universo, es el Salvador que renunció a ser Dios y se hizo hombre, como dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún en el Getsemaní todos sabemos que Él le pide a Dios que si puede pase de Él esta copa, porque Él sabía lo que iba a enfrentar. Iba a enfrentar nuestro infierno, el juicio de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, aún así dijo, no sea como quiero, sino como tú. ¿Ven ustedes? Entonces, Jesús es el centro del universo. En Juan 1 y 2, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Ven ustedes? O sea, Jesús es por quien se hizo todo el universo y Él es Señor de todas las cosas. ¿No debía tomar el papel más importante en nuestra vida? Claro que sí. Y la palabra misma dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Allí es donde tú vas a poder ser transformado. Miren lo que le dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1, 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, mostrar a Jesús, presentar a Jesús de acuerdo a su sabiduría en la vida de cada persona para que lo lleve a la perfección. Esto es, ser como Jesús. En la medida que nosotros seamos más como Jesús, automáticamente seremos más parecidos a Él y más perfectos en nuestro actuar. Pero ¿qué pasa si nuestra vida es superficial? Bueno, eso nos va a llevar a la superficialidad, nos va a llevar a la autosuficiencia, que es pecado, en lugar de a la obediencia, ¿verdad? Entonces Dios quiere llevarnos de la autosuficiencia a la obediencia. Yo sé que aquí muchas veces siempre decimos, obedece lo que Dios te muestre, síguelo, y siempre se interpone nuestro intelecto, nuestra manera de pensar. Pero Hebreos 5, 12 al 14 nos dice algo muy importante, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, muchos de aquí ya pasamos de los 40 y estamos cerca de los 50 años de habernos convertido. Otros menos. O sea, imagínate que Dios te dijera, oye, tienen que volverte a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y luego sigue. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, si tú no creces, nunca vas a poder comprender las verdades profundas de la palabra. Vas a vivir en la lechita. ¿Pero qué pasa cuando vives en la lechita? Eres un bebé. Pedro decía, desear como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo cual quiere decir que si tú estás estancado en tu vida espiritual y no estás creciendo, es porque no has tomado decisiones a favor de Dios. Lo dice, y todo aquel que participa de la leche, que los referimos más los próximos dos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ven ustedes? ¿Cómo te vas a catalogar tú? Y luego el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso, o sea, ejercitarse en la fe, en la obediencia, responder a Dios de acuerdo a lo que Él muestra, son ejercitados, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, una persona no va a poder discernir las cosas correctamente y menos va a poder apropiar en su vida el llamamiento que Dios le hace si es un niño. Es como un vaso medio vacío. Un vaso medio vacío tú lo empiezas a vertirle el líquido que quieras. Bueno, aquí estamos hablando de la lechita con Pedro, y siempre va a demandar hacia sí mismo hasta que se sature. Una vez que el vaso se satura, empieza a derramar. Más o menos así es como Dios quiere que nosotros vivamos, que nos llenemos tanto de la palabra de Dios que podamos entender que no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Que Cristo, siendo Dios, no vio sus propios intereses, sino vio la salvación de las almas. ¿Ven ustedes? O sea, Jesús amó y dio. Y nosotros tenemos que ser de esa manera. Si no, no vamos a poder entender el más grande llamamiento, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nación, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos cumplir esta tarea, tenemos que estudiar, obedecer, aprender, compartir el Evangelio, enseñar, alentar, dar, administrar, edificar y hacer muchas otras cosas más. Todos estos conceptos que vimos ahorita te excluyen a ti mismo. Por eso la Biblia dice, cada uno mira a los demás como superiores a sí mismo. Cuando tú ves a una persona que es superior, así que tiene un rango, lo tratas con respeto, naturalmente, ¿sí o no? Tu jefe, ¿no? Un maestro, alguien, lo tratas con respeto. Pero si tú te crees superior a él le vas a hablar de tú y lo vas a menospreciar. Aquí el principio es, si tú realmente quieres hacer una labor verdadera, considera a los demás superiores a ti mismo. ¿Por qué? Porque aunque nadie es perfecto, siempre tenemos algo que aprender de los demás, pero lo más importante es dar. Y eso nos va a llevar a administrar, a edificar, a alentar y muchas otras cosas. Entonces, si nosotros pudiéramos completar esta tarea por nuestra propia cuenta, ni siquiera valdría la pena intentarlo, porque no podemos. Dios es el que hace ese trabajo, pero lo empieza a hacer a través de las convicciones de los ejemplos que ahorita pusimos, que hicieron que la gente cambiara sus vidas. Ver a Dios, ver la grandeza de Dios y su gloria. Por eso, un versículo que mencionamos muy común, Hebreos 13:21, que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, la verdadera vida cristiana, tú no la puedes producir con tu esfuerzo. Tu esfuerzo representa la ley, y en la ley todos estamos reprobados porque no la podemos cumplir. Si lo dudas un poquito, tan solo vamos al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu ser. Ahí ya violaste los mandamientos. Y el segundo, que Jesús decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y de estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Y cada día fallamos en ellos. Entonces, no podemos nosotros hacer el trabajo de Dios, sino Dios lo va a hacer a través de nosotros. Pero en este mundo todos somos desconfiados de alguna manera. Desde chiquitos fuimos defraudados, fuimos engañados, quizás nuestros padres se portaron mal con nosotros en ese aspecto, nos engañaron.
y naturalmente desconfiamos de todo el mundo. Tú lo puedes ver en conversaciones normales. Alguien dice algo y luego desconfías. Pero la palabra te dice, y te lo dice, ¿no? O sea, este pasaje, se me fue de la mente, ahorita se los digo. Pero la misma palabra nos dice que nosotros no debemos de pensar mal de nuestros hermanos. Si tú piensas a favor y la persona actúa mal, Dios te lo va a mostrar. Pero si tú piensas mal de inicio, entonces tú vas a añadir pecado a tu vida, porque te vas a hacer conjeturas falsas de tu prójimo. De hacer conjeturas falsas de alguien que no conoces y no sabes lo que vive, eso es pecado. No juzguéis para que no juzgáis, seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Eso dice la Escritura. ¿Ven ustedes? Entonces, Cristo le encomendó la gran comisión a todos los miembros de su cuerpo, a su iglesia. Esto es a todos los que se han arrepentido, nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y una vez que esto sucede, pasamos a ser hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven ustedes? A todos los que creyeron, a los que creen, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que conforman la verdadera iglesia. El sello del Hijo de Dios es que Dios les da su Espíritu Santo. Porque una vez que la sangre de Cristo limpió y purificó sus corazones, el Espíritu Santo, que santo es, puede entrar en el corazón. Nunca puede un Dios santo entrar en un corazón impío y pecador y sucio por el pecado. Por eso Dios nos santifica, y la única manera de santificarnos fue a través del sacrificio de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, la sangre de Cristo cubre todos los pecados de tu existencia, pasados, presentes y futuros. Entonces Dios quiere que sus verdaderos hijos, que no están ubicados necesariamente en una sola congregación, sino dispersos en todo el mundo, seamos un cuerpo para cumplir la labor, ayudándonos unos a otros. Si no fuera así, no se hubiera puesto el ejemplo de el cuerpo no le puede decir a la mano no te necesito, ni al ojo a la boca, cosas así. O sea, el cuerpo es una unidad y Dios nos dio dones, como hablamos la vez pasada, a todos para que complementen el cuerpo de Cristo y seamos una unidad. Por lo que, unidos en la dependencia de Dios, podremos llevar a cabo la obra de Dios mejor que en forma individual. Y volvemos al mismo punto. La tendencia humana es sobreestimar lo que podemos hacer solos y desestimar lo que otros pueden hacer. Entonces, ¿cómo va a haber una unión si no hay un propósito común? Lo único que puede traer una unión verdadera es tener un propósito común. Y el único propósito santo y sabio que puede dar la unidad es hacer las cosas por amor a Cristo. 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Ahí están todas las respuestas en la Biblia. El que es hijo de Dios ya no debe vivir para sí, sino para aquel que murió. Y más bienaventurado es dar que recibir. Eso no lo dijo Jesús en los evangelios, pero lo repiten sus apóstoles porque sí lo dijo, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Y generalmente todos queremos recibir y por eso somos decepcionados, porque nunca nadie va a cumplir tus expectativas de darte lo que tú crees que mereces o necesitas. Piénsalo. Pero cuando das, entonces estás cumpliendo o estás siendo como Jesús. Jesús amó y dio. O Dios amó y dio a su Hijo. ¿Ven ustedes? Dar es el principio. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con artimañas, con astucia, las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Otra vez volvemos al punto de ser fluctuante, ser de doble ánimo, no vivir como debes porque no estás viendo la gloria de Dios. Y entonces Pablo dice, recibe esta instrucción para que no seas un niño fluctuante. Ahondando un poco, los creyentes con inmadurez espiritual
son los que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios. El fundamento es la revelación de Dios y es su palabra. Y están inclinados a aceptar sin criterio, porque mientras la única verdad es Dios, la palabra de Dios es verdad. Cuando tú aceptas otros criterios, entra la confusión en ti. Y entonces ya no sabes cómo caminar. Te tambaleas. Vas por un camino, llegas a una bifurcación y no sabes qué camino tomar por la confusión que hay en ti. Pero el que mira atentamente, Santiago 1:25, en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Ven? El que mira atentamente. Es decir, no te distraigas, pon tus ojos en ti. Pablo, cuando enfrentó estas pruebas y persecuciones, dijo: me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Creo que es 1 Corintios 2:2, ¿sí? Entonces, Dios dice, no quiere decir que estás en un mundo y te mezclas con el mundo, con la filosofía del mundo. Pero 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22 te dice: examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Examinarlo, retener lo bueno. ¿Cómo vas a saber lo que es bueno y lo que es malo? Con la luz de la palabra, con el parámetro de la verdad. Todo lo que difiera de la verdad de la palabra es malo. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante en nuestro camino buscar el discernimiento espiritual. Este viene, como ya dijimos hace un momento, por la palabra, por obedecerla, pero meditar, hacer que la palabra profundice en lo más profundo de nuestros pensamientos, como dice Hebreos 4:12, hasta que podamos discernir correctamente. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Una persona que vive una vida superficial, que solo se conforma con cualquier cosita, decir: oh Dios, ya te di esto y con eso me conformo, es una persona religiosa. Aquí, según ese pasaje de Hebreos 4:12, Dios te está diciendo que la palabra penetra hasta los sentimientos y pensamientos más íntimos, muchos de ellos que ni siquiera tú entiendes o conoces. A lo mejor tú tienes mala actitud siempre con una persona y no sabes por qué te cae mal, y la palabra te hace ver que tu problema es que le tienes envidia. ¿Ves? Pero eso no lo puedes discernir si la palabra no te lleva hasta lo más profundo de tus pensamientos. Entonces, el discernimiento espiritual solo florece únicamente por medio del estudio fiel e intenso de la palabra de Dios. Nosotros ya perdimos mucho tiempo en nuestra vida en muchas cosas, ¿no? Seguimos vanidades ilusorias, que la misma Biblia dice: las vanidades ilusorias no aprovechan ni libran porque son vanidades. Es hacer castillos en el aire, o sueñas, ¿no? Te crees el héroe de la escena, pero en tu mente, la realidad es otra cosa en tu vida. Entonces, volvemos al punto de la gloria de Dios, Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros tenemos, si vamos a Cristo, todo el apoyo de Dios. El sumo sacerdote de la rama de Aarón era quien guiaba al pueblo de Israel en las cosas espirituales. Pero ustedes saben que el sacerdocio era interrumpido por la muerte y venía otro sumo sacerdote y así, porque eran humanos. Al último, antes de que Dios ya destruyera el templo, quienes imponían los sumos sacerdotes eran los romanos como conquistadores. Por eso Anás y Caifás, ¿verdad? Anás era el verdadero sumo sacerdote, pues no Caifás, pero Anás
o viceversa, no me acuerdo. Pero Anás lo pusieron los romanos, aunque era su yerno. Bueno, pero Jesús ascendió al cielo mismo, está sentado a la diestra de Dios, y aquel que ya puso su fe en Cristo y Jesús cubrió todos sus pecados, Dios intercede directamente ante él cada momento, porque está siempre a la diestra de Dios y su sacerdocio no es interrumpido. Como dice la Escritura, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no voy a profundizar en esto, pero dice rey de Salem, rey de paz. ¿Y saben ustedes cuál era Salem? Jerusalén. ¿Ese era Salem? Jerusalén, ¿no? Entonces Dios levantó a este sumo sacerdote que está en los cielos y Él quiere que entendamos algo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Dios, a Jesús. Pero en Él fueron creadas todas las cosas. Por tanto, Él, aparte de todo, dio su vida. No tenía que hacerlo, pero por amor lo hizo. Entonces, como seguidores de Cristo, esta verdad tiene que estar presente en nuestra vida. Y esta verdad debe de guiar nuestros pasos. Nosotros, al ver que Cristo está sentado a la diestra de Dios, debemos de saber que Él controla todas las leyes del cielo relacionadas con la salvación y el crecimiento espiritual. Entonces tú dices, oye, si tú controlas, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios está controlando tu crecimiento espiritual. Si no estuvieras viviendo lo que estás viviendo de pruebas, no estarías creciendo. Pero en nuestro diario vivir, podemos estar actuando como si nuestros problemas financieros, familiares o médicos estuvieran fuera de su alcance. Nada está fuera del alcance de Dios. Y si nada está fuera del alcance de Dios, ¿por qué te preocupas? Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Una vez me decía una persona, es que tengo miedo de que me quiten de este lugar. Yo le dije, mira, Dios claramente te llevó ahí. Y solo Dios te puede quitar. Y si pasan circunstancias en que te salgas de ahí, es porque Dios ya tiene otro plan para tu vida. Y espiritualmente seguramente mejor. Ya cumpliste tu propósito aquí, ahora vas al otro. Y así vamos en nuestra vida, prueba tras prueba, pero a veces nos angustiamos, a todos nos pasa, nos confundimos y todo porque no creemos que Él tenga el control de todo. Y al dudar de Dios, entonces tomas otras opciones, te sometes a criterios humanos. Una vez decía una persona, es que esta persona, un incrédulo, me aconseja y me dice, y me acuerdo que mi esposa le respondió, pues por eso estás tan mal, porque estás pidiendo consejos humanos. Claro, es verdad, ¿no? Entonces, si Jesús pudo crear el universo, entonces ningún aspecto de nuestra vida está fuera de su control. Por eso perdemos a veces la calma, por eso nos angustiamos, por eso cometemos errores. Recuerden que las presiones, lo dice un proverbio, hacen entontecer al sabio. Y este mundo está lleno de presiones. Y Dios quiere quitarnos las presiones. ¿Cómo nos las quiere quitar? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, o sea, mi viga, deja que yo te guíe sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. Y ligera mi carga. Porque Jesús lleva tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará siempre caído al justo. ¿Se dan cuenta? Todo es la palabra de Dios. Ahí está todo. Entonces, no excluyamos de nuestra vida la sabiduría ni la dirección de Jesús. Porque eso nos llevará a estar fuera de control. Pero si nosotros realmente
dejamos que la palabra de Dios empiece a morar en nuestro corazón, en cada circunstancia, como ahorita lo estamos viendo en un estudio, Dios va a traer la palabra, el principio adecuado para que sepas cómo actuar. Y si tú no obedeces, es porque dudas de Dios. Entonces ahí volvemos a Marta. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Si crees. Y la gloria es lo que nos transforma. Pero tenemos ese problema. Entonces, ningún experto, profesor, doctor, abogado, ni consejero financiero sabe más que Jesús acerca de nuestra máxima seguridad y bienestar. Nadie. Por eso busca primero el reino de Dios y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Busca primero. Entonces acudamos siempre primero a Dios para pedir consejo. Lo triste es que a veces lo dejamos para el último. Ya que vemos que nuestra vida se complicó, y también lo digo por experiencia propia, entonces Dios ayúdame. No, busca primero el reino de Dios. Él puede sostenernos en tiempos difíciles. Y con esta perspectiva, nosotros podremos evaluar toda la ayuda y sabiduría adicional que se nos presente, pero guiados por Dios. Dios a veces pone disposición de las personas para ayudarnos. Cuando yo me salí de la compañía donde estaba, dije, ya no voy a prosperar más aquí, ya había llegado hasta donde más se podía, y al otro era el dueño. Y hubo una crisis, una devaluación en México, esto fue en el 80, de las primeras que hubo. Pero un cliente al que yo le vendí, fue nuestra primera venta en bienes raíces, él me ayudó y me consiguió y me recomendó y todo. Y ese cliente, yo siempre le estuve hablando de Cristo. Una vez me invitó a comer y llevó a un amigo, los dos oraron ahí. Digo, yo no sé si se convirtió ahí o no, pero, o sea, eso me dio oportunidad de interactuar con él. Y luego me veía y me decía, mi guía espiritual, ven acá, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero Dios pone a las personas, Dios te hace discernir, Dios hace que haya disposición. Dice un pasaje, cuando los enemigos, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esa es obra maravillosa de Dios. Por eso es que Cristo es nuestra única seguridad en este mundo cambiante. No importa lo que suceda en este mundo, Cristo permanece para siempre y no cambia jamás. Porque Jesús Dios, no cambia jamás. Porque es tan perfecto que no se puede equivocar. Tú cambias cuando te equivocas, dices, bueno, voy a aprovechar esta experiencia para no volver a caer en este problema. Y si a lo largo de tu vida caes en el mismo problema varias veces, es que eres un necio, que no entiendes, ¿verdad? Pero Jesús, Dios, no cambia, porque es perfecto en su actuar. Y si es perfecto en su actuar y lo crees, entonces no vas a dudar de Él y vas a seguir sus instrucciones. Entonces, si nosotros verdaderamente aprendemos a confiar en Él, estaremos verdaderamente seguros. Porque estaremos plantados sobre el fundamento más firme que hay en el universo, Jesucristo. Entonces, Hebreos 1:12 te dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, hablando de los cielos y la tierra, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es el mismo, no cambia. Si tú hoy estás escuchando estas palabras es porque Dios te ama y quiere transformarte para salvación. Y si ya eres salvo, quiere hacerte a la imagen de Cristo, quiere conformar en ti la imagen de Cristo, porque es la más alta sabiduría humana. La mente de Cristo es el lugar más alto donde el ser humano podría aspirar, llegar, y Dios nos la otorga al momento de la conversión y empieza a hacer que se ejercite y crezca a través de la vida que llevamos.
El objetivo es hacernos como Cristo. Por eso cuando los Gálatas, que se les presentó el Evangelio tan fielmente y después se empiezan a desviar por falsas influencias, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y luego dice más adelante: por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los problemas de nuestra vida es porque seguimos nuestros propios caminos, porque seguimos a nuestro corazón y no a Dios. Satanás es experto en apelar, en hacer nuestras emociones, en subirlas al máximo. Pero Dios, claro que tenemos emociones. Acuérdense que Jesús y Lázaro, Jesús lloró. Claro que tenemos emociones, pero las emociones de Dios te llevan al conocimiento y a la obediencia, a la admiración de Él. Y las emociones de este mundo te llevan a tergiversar la verdad. O sea, ¿quién ha oído? Ya lo hemos dicho muchas veces. Sigue lo que tu corazón te diga. ¿A poco por todos lados no se dice? Pero ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el que no sigue los principios de Dios, pero sí, si no sigue su corazón, va a tener que sufrir y ser afrentado, tristemente. Son los principios los que nos libran del problema. Entonces analicemos qué significa para ti que Cristo no cambie. Tú siempre eres el mismo, pero el carácter de Jesús nunca cambiará. Él te amó y dio su vida por ti. ¿Qué más grande expresión puede dar Él de amor que librarte del infierno? El destino de de las personas que no conozcan a Cristo es el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso dice la Escritura. Dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte física es la espiritual. Muchos en esta vida dicen: pues me quito la vida y ya soluciono mis problemas. Ahí empiezan los problemas, cuando tú te quitas la vida. Yo sé que cuando tenemos muchos problemas, ese pensamiento pasa por nuestra mente, si son muy agudos. Pero ahí empieza el infierno eterno, ya no hay vuelta atrás. Un lugar de tormento, fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vergüenza y confusión eterna, dice la Biblia, tendrán. O sea, ¿qué sientes cuando estás confundido? ¿Dolor? ¿No sabes ni qué hacer? ¿Inseguridad? Pues así va a ser el infierno. Vergüenza y confusión. Nada de que vamos a acabarnos el alcoholito porque después les vamos a seguir allá. No, hombre. Va a ser un dolor eterno donde no hay remedio. Y tan real es que Dios, Jesús, prefirió pagar nuestro infierno en la cruz. ¿No debíamos amarlo por sobre todas las cosas? Entonces, cuando acudimos a Él, Él nos muestra su amor continuamente. Quien ha dependido de Él lo sabe cada día. Él siempre es justo, imparcial y misericordioso con nosotros, porque todos pecamos cada día. Pero cuando estamos con Él, está por delante su misericordia. Dice la Biblia: la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está, el juicio verdadero es el infierno. Entonces, demos gracias porque Cristo no cambia. Hebreos 13:8, otro pasaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué más quieres? Poner tu confianza en un ser que ya te demostró su misericordia para que no fueras al juicio eterno de separación. ¿No le vas a tener confianza? Él siempre nos ayudará cuando nosotros le necesitemos y nos ofrecerá perdón cuando caigamos, porque su misericordia va por delante. Pero tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que sin un cambio de corazón, y ahí está lo que Mauricio nos expuso hoy, seguir las reglas de Dios resultará difícil y desagradable. Si te causa pesar, es porque hay en ti rebeldía. Si tu corazón es de Dios, con gusto vas a obedecer.
Piensen en esto. Si alguien trata de decirnos cómo vivir, nos rebelamos. ¿A poco no es cierto? ¿Y tú quién eres para decirme? Siempre esa es la reacción humana, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo sabe quiénes somos y nos da la idea correcta de las cosas, el deseo de cambiar, el deseo de obedecer y seguir a Dios, entonces podemos experimentar paz y felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con lo material, sino una vida de armonía con Dios. Y no tiene que ver con las circunstancias que vivas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, con un nuevo corazón, un corazón avivado por su Espíritu, podemos descubrir y servir a Dios con alegría. ¿Sirves a Dios con alegría o es un pesar para ti? Miren lo que dice para concluir. Hebreos 8 del 10 al 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Esta era una promesa para Israel, pero eso es lo que representa la regeneración o el nacer de nuevo. Cuando tú vas con Él pone en tu corazón sus leyes y su mente, y entonces ya tu gozo, tu disfrute es entregarte. Yo creo que lo hemos experimentado cuando tenemos tiempos devocionales hermosos con Él. Salimos felices, pero cuando dejamos que el agobio de la vida y la carga de los problemas nos invadan, entonces está un pesar constante en nuestra vida. Y entonces Dios dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir si estás triste, deprimido, desalentado? Es que estás quitando los ojos de Dios. Es que estás olvidando la grandeza de su sacrificio. Es que no estás viendo su gloria. ¿Ven ustedes? Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio y gracias por todas estas verdades reveladas a través de la epístola de Samuel y de la unidad de la iglesia. Queremos pedirte, Padre, que tú sigas trabajando en nosotros, pero además queremos pedirte, Señor, tú que conoces los corazones de los que estamos aquí presentes, que si hay algún corazón que no se ha rendido a ti todavía, que tú cambies su mente para que se rinda a ti. Sabemos que la salvación te pertenece y que ninguno la puede lograr por sí mismo, pero te pedimos que tú que permitiste que hoy escucháramos este mensaje, que derrames tu gracia y tu misericordia para que dispongas ese corazón y se rinda a ti, se arrepienta y le des esa fe que salva, Señor. Te lo pedimos, confiando en que tú harás mucho más a ello, y no dejamos de rogarte por todos los que tienen padecimientos en esta iglesia, especialmente hoy que van a operar a Pablito, el hijo de Alex. Pues haz que guía tú a los médicos para que pueda ser un éxito esta operación y pueda quedar bien. Señor, también te pedimos que tú nos mantengas unidos en amor como iglesia, ya que es lo que estamos estudiando, y que podamos glorificarte el día que tú nos visites, como iglesia y personalmente. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.